Anoche presentamos un trabajo sobre cuánto había gastado la Presidencia de la República en el sexenio en estudios de opinión y en encuestas. Ha gastado 222 millones de pesos. De ese total, 57 millones se han gastado este año. Preguntábamos si este gasto o inversión mejoraría la imagen del presidente Peña Nieto. En la medición de la última de este año de BGC Excelsior, la desaprobación al presidente sigue siendo alta, 70%, y solo 27% de los mexicanos aprueba el trabajo del presidente Peña Nieto. Una cifra fuerte, Ulises, qué gusto. Encantado, Ciro, con mucho gusto estar aquí, por supuesto. Sigue alta la desaprobación. Sigue alta, y si lo vemos en el tiempo, aumentó 9 puntos entre abril del 2016 y noviembre del 2016. Es un periodo de 61 a 70, de abril a agosto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está en medio? Está en medio el conflicto magisterial, la depreciación del peso, la incertidumbre sobre los Estados Unidos y sobre Trump, y después, bueno, este tema desafortunado, ¿no? ¿Te acuerdas de la tesis? ¿no? Sí, También. cómo no. Eso tenemos seguimientos puntuales y la verdad le pegó muy marginalmente, ¿no? Realmente lo que estuvo impulsando hacia arriba la desaprobación, que repito, sube 9 puntos, yo creo que el conflicto magisterial y la mala suerte del peso en todo este periodo es lo que explica mucho de esa caída de abril-agosto, porque las cifras las estábamos viendo de agosto y noviembre son básicamente las mismas. Exactamente. Básicamente las mismas. Así no hay gran cambio, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención, hay otra pregunta, la aprobación-desaprobación del presidente Peña Nieto. 70% de la población dice que no ha cumplido las expectativas. ¿Qué expectativas, Ulises? Sí, es decir, yo creo que uno de los problemas de este sexenio fue que, como tú recordarás, entró realmente con unas expectativas muy altas. Nos ofrecieron de entrada 3% de crecimiento al año siguiente, sobrevendieron el efecto inmediato de las reformas, esperábamos que casi inmediatamente iban a producir crecimiento económico, y se atraviesa la tremenda crisis que produce la caída de los precios del petróleo a la mitad, que fue devastadora para las finanzas públicas, y la verdad es imposible que lo que podían haber tenido pensado en términos de impulso económico a través de construcción de infraestructura, de este tipo de medidas que pueden ayudar, pues se quedaron sin recursos para hacerlo, y esas expectativas fue rápido que desaparecieron, ¿no? Y también nos llamó mucho la atención cuando revisábamos tu encuesta, lo peor que ha hecho el presidente Peña Nieto. 15% consideran que son las reformas. Se puede entender que 15% digan que son asuntos de corrupción, 10% asuntos de seguridad, en fin, estamos viendo el gráfico, pero 15% consideran que lo peor que ha hecho el presidente han sido las reformas, Ulises. Sí, acuérdate que las cosas van de la mano todas, ¿no? La opinión pública es un conjunto. Entonces el desacuerdo hace que seas muy escéptico con respecto a las reformas. Pero también entre las preguntas que hicimos fue qué tan de acuerdo está usted con las reformas, y la única que tiene aprobación del 52% es la reforma educativa, que yo creo que fue la más conflictiva en las calles, por lo y demás. Estuvo sumamente cuestionada por el conflicto de los maestros, y sin embargo la población considera que está de acuerdo con la reforma educativa, el 52%. El Sistema Nacional Anticorrupción, que es muy desafortunado para el presidente, que no da todavía efecto alguno, porque ni siquiera ha nombrado al fiscal, etcétera, y de ahí para abajo es la que sigue en aprobación, 47%, sí. Pero de ahí para abajo va bajando el acuerdo con la reforma. ¿Es muy mala esta cifra? Esta desaprobación, 69-70% en una democracia, siglo XXI, prácticamente tercera década. Pues mira, obviamente es mejor gobernar con el apoyo popular, pero la verdad es que a un presidente el acuerdo le sirve para presionar al Congreso, soy el más popular del mundo, a ver, oponte a mis reformas, ¿no? Y logra una mayor eficacia que ya no necesita este gobierno, no se prevén grandes reformas. Y en el primer trienio, que es cuando logra estas grandes reformas de manera impresionante y que logra el gran acuerdo, pues ahora ya no le sirve para eso. La otra es la reelección, que en este caso pues no es directa para el presidente, pero bueno, no sabemos cuánto
en la elección del 18, pues esta desaprobación sí sea un peso importante. Lo veremos. Cuando viene hasta marzo la próxima encuesta. Pues lo hemos hecho, probablemente la aceleremos un poco, dado que ya empiezan tiempos electorales, ¿no? Sí, febrero, por ahí. Febrero, a lo mejor en marzo vemos la siguiente y de ahí en adelante trataremos de hacerla más frecuente. Con muchísimo Nos quedamos gusto. Entonces con que no cayó la aprobación, la popularidad del presidente. No mejora, pero se estabiliza. Se estabiliza. Si tú ves la gráfica es impactante, viene subiendo y se estabiliza ya en 70. Si logran su publicidad, su mejor desempeño, a ver si da la vuelta en algún momento, ¿no? Gracias, Ulises. Encantado, Gracias, Ciro. Gracias, buenas noches. La popularidad del presidente Peña